¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Si volviera a nacer, volvería a amarte. Si volviese a escoger, te escogería de nuevo a ti. El mundo y sus placeres no tienen nada que darme. Todo es destrucción fuera de ti. Si volviera a nacer, volvería a amarte. Si volviese a escoger, te escogería de nuevo a ti. El mundo y sus placeres no tienen nada que darme. Todo es destrucción fuera de ti. Si en mí no te siento, dejaría de existir. Y es que tú eres
Hola a todos, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Qué bendición, qué placer y qué honor para mí, para vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, el que podáis estar con nosotros domingo tras domingo en este espacio tan especial en el cual nos dedicamos a enseñar y predicar la palabra del Señor. Espero que hayáis tenido una maravillosa semana y también que estéis todos reunidos como familia en Cristo primeramente y también juntamente con tu familia, con tus amigos, con tus contactos para poder aprender más y más de la palabra. Así que te invito, para no demorarnos más, allá donde estés, que por favor abras tu Biblia. Si es en modo digital, conéctala y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Acompañadme y vamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el versículo 22 nos acaba diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que el estudio que vamos a dar hoy sea claro, sea conciso y sea el que cambie y modifique las vidas que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Te parece? Entonces, cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Dios divino, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar unidos hoy domingo, Señor, como familia en Cristo, aprendiendo tu santa palabra, Señor. Hoy me pongo como un utensilio en tu mano, Padre, para que seas tú, Santo Espíritu, hablando a través de mi boca, Señor, y que seas tú dando el entendimiento, el conocimiento y la aplicación de tu palabra a cada vida, a cada persona que nos está viendo, a cada corazón y a cada espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestra travesía, con nuestro viaje, este estudio que ya llevamos varios meses dando sobre las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús les escribe en el libro del Apocalipsis. Como siempre digo, si no has visto estos estudios, dado que ya estamos en la 7ª iglesia, si no has visto alguno de los 6 anteriores o si no has visto alguno de los otros muchos estudios que llevamos dando desde este canal, te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana JV Madrid. Allí vas a poder ver todos los estudios sobre las iglesias del Apocalipsis y otros muchos que seguro van a ser de edificación y de bendición para tu vida. Así que cuando acabe este vídeo, este programa de hoy domingo, te invito a que vayas a nuestro canal y lo revises. Sin más, vamos a continuar, pero antes vamos a realizar un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿vale?
para poder nuevamente hilar y subirnos a este tren de esta maravillosa historia y enseñanza. Entonces, sin más, comenzamos. La semana pasada, como punto número 1, veíamos la ciudad de la Odisea. ¿Ok? Decíamos que la ciudad de la Odisea fue fundada por Antioquio II, más o menos entre el 261 y el 245 a.C., y llamada así en honor a su esposa Laódice. ¿Vale? Comentábamos que tal era la riqueza de esta ciudad que cuando fue destruida por un terremoto allá en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo una reconstrucción por sus propios medios sin necesidad de apelar a ayuda económica a Roma. Dada la riqueza de esta ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. ¿Vale? En este ambiente también estaba la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo en la ciudad de la Odisea, establecida allí por la predicación de Epafras y de algún otro discípulo de Pablo. En cuanto a la iglesia en la época en la que Juan escribió el libro del Apocalipsis, no se registra que en ese momento sufriese algún tipo de persecución o quizá tuviera herejías. El problema de esta iglesia era el orgullo y la ignorancia que tenían cada uno de los miembros que la componían, provocado ¿por qué? Por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón, esta iglesia de la Odisea recibe la condenación más severa de todas las que encontramos en las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis. Todo esto lo veíamos como punto número 1. Como punto número 2 veíamos el autor de la carta. Explicábamos en este segundo punto qué quería decir Jesús cuando se presenta ante la iglesia de la Odisea diciendo que Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de toda creación de Dios. Y ahí sacábamos 2 puntos principales sobre esta enseñanza. Decíamos que primeramente cuando Él se presenta como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, era una expresión que subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. En Jesús todas las promesas son firmes e inconmovibles, ¿ok? Inamovibles también. Cuando Él dice algo, se cumple. Jesús es el que garantiza todos los pactos de Dios para el hombre, ¿vale? Recordamos que decíamos que a lo largo de la historia Dios ha hecho varios pactos con los hombres y Cristo es el que garantiza todos estos. A la vez decíamos que Cristo es ese Dios de verdad, ¿vale? Ese Dios que nunca miente ni se equivoca. Enseñábamos también otro punto que era el principio de la creación de Dios y hablamos que con este punto hay que tener cuidado con esta afirmación, porque si no se entiende correctamente podía dar paso a falsas enseñanzas y herejías, ¿vale? Enseñábamos que esto que Cristo quiere decir no es que Él mismo, o sea, que el propio Cristo fuera creado, no, como enseñan sectas como los Testigos de Jehová o los mormones que dicen que Cristo no es Dios, que dicen que Cristo es creación, y eso es completamente falso. Lo que subraya Cristo con esto, ¿ok? Es que Él es la suprema autoridad, Él es el supremo dominio, Él es el que tiene el poder sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Cristo fue el creador de todo, ¿ok? Y la Biblia nos lo enseñaba tal y como vimos la semana pasada. Y veíamos cómo la Biblia nos confirmaba que es desde el principio ese verbo, ese Jesús estaba con el Padre, ese Jesús, ese verbo era el mismísimo Dios y luego lo vimos encarnado. ¿Vale? Muy rápidamente esto es lo que vimos la semana pasada. Así que vamos a continuar con el estudio porque esta carta a la Odisea es extensa y es digna de estudiar detalladamente. Así que vamos a entrar en materia con nuestro tercer punto. Punto número 3 en Romanos. ¿Frío o caliente? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 nos dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice Jesús: Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
A diferencia de las otras iglesias, en el caso de la Odisea, no hay ninguna alabanza para esta iglesia, ni para los miembros que la componen. Vamos a ver en profundidad las reprensiones que Cristo le realiza a la iglesia en la Odisea y que hoy también es aplicable a las iglesias de la actualidad y a muchos cristianos. ¿Ok? Siempre hay algo muy importante que me gusta destacar y es que desde este canal lo que queremos es enseñar la verdadera palabra del Señor, la verdadera enseñanza de Cristo tal y como está en la palabra, ¿vale? No solamente es cuestión de leer la Biblia, sino hay que entenderla, estudiarla y llevar el mensaje a nuestra vida, ¿ok? Entonces vamos a ver realmente esta reprensión, esta exhortación que Cristo le hace a la iglesia de la Odisea y como bien digo, hoy es aplicable para ti que me estás viendo, para mí y para la iglesia universal, ¿vale? Primeramente Cristo les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor Jesús conoce nuestras obras, ¿vale? Lo que siempre muestra, es decir, Jesús ve hasta lo más escondido que hay en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Cristo conoce el verdadero estado espiritual de las personas. Quizá podemos intentar, no sé, engañarnos como seres humanos. Quizá podemos decir que somos cristianos y en muchas ocasiones y muchas personas somos verdaderos cristianos, pero en otras muchas ese cristianismo es falso. Es decir, el Señor nos dice que para conocer al verdadero cristiano debe de ver los frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Mirad lo que nos dice Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 16. Vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Y nos preguntan: ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Al verdadero cristiano, iglesia, se le conoce por sus frutos. El cristiano que no da verdaderos frutos agradables para Dios no es cristiano. En este caso, Cristo, el propio Señor Jesucristo, es quien le reprocha a esta iglesia que no eran ni fríos ni calientes. O sea, Cristo les exhorta y les dice: ni amáis ni odiáis. Cristo les dice: no se apasionan por nada, ni por lo bueno, ni por lo malo. Cristo les exhorta porque eran indiferentes ante cualquier situación, ante cualquier movimiento. No se decantaban ni para un lado ni para el otro. Fijaros en algo, y vamos literalmente a cuando Jesús les dice: por cuanto no sois ni fríos ni calientes. Fijaros que, por ejemplo, el agua caliente es útil para bañarnos, para ducharnos, ¿vale? El agua caliente. Y el agua fría sirve para calmar la sed en un día caluroso, ¿no? Cuando en estas temperaturas tan altas que tenemos en verano, lo primero es agua fría y agua fría para poder saciar la sed, ¿no? En cambio, en el invierno lo que queremos es un baño de agua caliente. Pero, por ejemplo, fijaros algo que no es agradable para todo el mundo, que es beber, por ejemplo, agua tibia, ¿no? Por ejemplo, en verano, que como decía, llegamos a los 40 grados aquí en Madrid, intenta beber agua tibia, a ver qué sientes. ¿Vale? En este sentido, es interesante notar el contraste, por ejemplo, también del frío, del calor, espiritualmente hablando, en las iglesias. La propia Biblia nos enseña varios casos, ¿ok? Por ejemplo, el contraste que hay entre la iglesia en Éfeso y la iglesia en Tiatira. Recordad los estudios que hemos dado semanas atrás, ¿vale? Por ejemplo, recordemos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. No tenían
ese primer amor que Cristo les exhortaba, ¿vale? Odiaban las falsas doctrinas, pero el primer amor lo habían perdido. Pero, por ejemplo, en Tiatira, los creyentes en Tiatira sí amaban a las personas, sí tenían ese amor que Cristo les solicitaba, pero había un fallo en ellos. Y que no, el tema es que no odiaban, no reprochaban, no echaban fuera las falsas doctrinas. ¿Sí os dais cuenta de las diferencias entre las dos? Pero fijaros lo que sucedía en la Odisea. Igualmente que en Éfeso sí hacían una cosa, en Tiatira hacían otra, la Odisea ni amaban ni odiaban. Con frecuencia, Iglesia, muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos a los extremos y no guardar el necesario equilibrio. El cristiano y la cristiana debemos de guardar el equilibrio entre ambas cosas. No podemos ser extremistas para una cosa y para la otra. Debemos de mantener un equilibrio. Pero aquí vemos cómo al Señor le desagrada que no seamos extremistas, que no seamos ni fríos ni calientes. ¿Vale? Entonces tú me estarás diciendo, te estás contradiciendo. Porque si estás diciendo que el cristiano debe de ser equilibrado, pero me estás enseñando de que el Señor nos dice o no le agrada que seamos extremistas, entonces, ¿dónde está la incoherencia? Vamos a explicarlo, Iglesia. La Biblia no se contradice y el mensaje de Cristo tampoco. Lo que Cristo quiere decir con que no seamos tibios. Él nos enseña, Él nos pide que seamos calientes, que seamos ardientes en el amor por Él, en el amor por Cristo, ¿vale? Y que su obra arda continuamente en nuestros corazones. Mirad lo que nos dice Judas. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí entendemos? ¿Sí entendemos lo que realmente Cristo está enseñando aquí? Lo que nos está diciendo es que debemos de ser ardientes, debemos ser ese agua caliente. ¿Pero por qué? Por amor hacia Él y hacia la obra. Entonces, ¿cómo sería el ser tibio en este asunto? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por el fuego de la exhortación de Cristo? Es muy importante en algo que he enseñado al inicio de esta enseñanza. Y es que no podemos ser cristianos de dientes para afuera. Debemos de ser cristianos que nos impliquemos, que estemos al pie del cañón, que estemos a la batalla. Eso es ese ardor, ese fuego que Cristo nos pide que seamos. Como cristianos no podemos ser tibios, no podemos que nos dé igual todo. O sea, al día se están yendo muchas almas al infierno por quizá como cristianos no predicar la palabra del Señor. Se están yendo muchas almas al infierno del sitio donde trabajas por no hablar de Cristo. Muchos de tus amigos que quizá hayan partido ya, que hayan muerto, ¿quién sabe dónde estarán? ¿Les predicaste alguna vez? ¿Alguna vez cuando te han llamado que algún familiar tuyo está en el hospital ingresado muy grave y llegas y te dicen los médicos que no hay solución, que está viviendo sus últimas horas? ¿Le has predicado la palabra? ¿Le has hablado de Cristo? ¿Le has hablado de la salvación? ¿O has permitido que parta de este mundo sin que le hables del Señor? Eso es ser tibio. El decir que eres cristiano, pero no tener amor por la obra. El que no queme en tu corazón ese fuego ardiente por la cantidad de almas que se están perdiendo. Cristo nos exhorta y nos dice, no quiero que seáis tibios. Si me amáis, amadme con ardor,
con pasión, pero también amad mi obra. Predicad la palabra, porque estamos en los últimos tiempos y debemos de ser luz allá donde estemos. Eso es lo que Cristo nos está pidiendo en ese momento. Nos está diciendo, no quiero que te quedes en el medio, no quiero que seas tibio. O eres caliente, o me amas, o predicas mi palabra, o eres frío y no quieres saber nada de mí. Pero no finjas ser un falso cristiano. Amén. Vamos a seguir. ¿Qué más nos dice Cristo? Nos dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, iglesia, la iglesia en Laodicea estaba en un peligro muy, muy grave. ¿Por qué? Porque si persistían en esta actitud, en los cuales no eran ni fríos ni calientes, el propio Señor los vomitará de su boca. Literalmente Él estaba zarandeando y exhortando a la iglesia diciéndole, estoy a punto de vomitarte, reacciona. Y hoy es lo que te está diciendo a ti que me estás viendo, hey, muévete, reacciona, porque si no reaccionas, te vomitaré de mi boca. Es importante que la implicación en la obra sea porque ha habido un arrepentimiento genuino. ¿Ok? No podemos ser falsos, no podemos intentar agradar a Dios si no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho erróneamente día tras día, porque cada día pecamos, o lo que hemos hecho en el pasado. Cristo les estaba diciendo reaccionar, porque si no reaccionáis, esto se va a cumplir inmediatamente. Como en ocasiones anteriores, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento para explicar lo que quería decir con esta expresión tan fuerte de te vomitaré de mi boca. ¿Vale? Antes de que Israel, vamos a explicarlo, antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor les dio un solemne aviso que podemos ver en el libro del Levítico, capítulo 18, versículos del 24 al 28. Vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Para que sea un lenguaje más actual y podamos entenderlo. Mirad, vamos a leerlo. Versículo 24. No se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Paremos aquí. El Señor estaba exhortando al pueblo porque estaban entrando en tierras que estaban, la tierra prometida estaba ya, ¿cómo se dice?, habitada por los cananeos, ¿vale? Que eran una de las tribus. Estas tribus paganas se dedicaban a hacer todo lo opuesto a Dios. Idolatría, homosexualismo, adoración a ídolos, o sea, cosas que a Dios no le agradaban. Entonces esto le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel. No se contaminen con ninguna de estas prácticas paganas que están haciendo, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Versículo 25. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Mirad, iglesia, este versículo. Si cierras los ojos y lo estudias y lo escuchas, ¿cómo explicarlo? Quizá no está tan atrás en el tiempo. Quizá esto también sea para hoy en día. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, al pecado que hay en la tierra, al homosexualismo, a la drogadicción, a la idolatría que hay en esta tierra, voy a castigar a los pueblos que viven en ella, dice el Señor. Haré que la tierra los vomite. Versículo 26. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes.
Versículo 27. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo. Y de esta manera la tierra se contamina. Y finaliza el versículo 28 diciendo, así que no contaminen la tierra, ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. Entonces, aquí vemos cómo Dios les advierte al propio pueblo de Israel que iba a vomitar, que iba a echar fuera a los cananeos que vivían allí. ¿Por causa de qué? De las abominaciones con que habían contaminado la tierra. Dios no podía tolerar más el pecado que se estaba practicando en esa época por parte de los cananeos. Dios no tolera más el pecado que hoy en día está en esta tierra. Pero a continuación, Dios le advierte a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres abominables de estas naciones que Dios estaba expulsando de ellos. Hoy, Dios les advierte a los cristianos que también le hará lo mismo a ellos que siguen las costumbres abominables de las naciones de este mundo. ¿Veis lo que dije al principio? Que esta enseñanza no solamente va para la Odisea, sino va para el cristiano y para la Iglesia universal. Entonces, ¿qué ocurrió con esta historia del pueblo de Israel ante los cananeos? Al cabo del tiempo, se olvidaron del Dios vivo y verdadero. No quisieron escuchar a los profetas que el Señor les envió para llamarles al arrepentimiento. Y finalmente, fueron arrojados fuera de la tierra y llevados a un duro cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Sí veis? Dios avisa a su pueblo. Dios les dice y da las indicaciones. El pueblo que hace se olvida de Dios. ¿Y Dios qué hace? Los expulsa, los vomita, los saca de esa tierra y son llevados al cautiverio babilónico. El pueblo de Israel tenía que prestar atención a las palabras de Dios. La iglesia de la Odisea debía de prestar atención a las palabras del Señor. El cristiano de hoy en día y la iglesia universal de hoy en día debe de prestar atención a los mensajes que Dios da. La iglesia en la Odisea hacía enfermar al Señor. Su tibieza le resultaba insoportable. Entonces, podemos pensar en el ejemplo que yo he hecho antes, ¿vale? Pensar, por ejemplo, lo que es beber agua tibia en verano con 40 grados. Desagradable, ¿verdad? O sea, tomar agua tibia en pleno sol a 40 grados a las 2 de la tarde, completamente desagradable. Esa misma acción de rechazo y disgusto es la que tiene el Señor, la que tiene Cristo ante el cristiano tibio. La que tiene el Señor ante esta iglesia de la Odisea que era tibia. El Señor no tolera que seas tibio ni tibia. Entonces, debemos de preguntarnos algo. ¿En qué consiste ser tibio? ¿En qué consiste la tibieza? Mirad, ser tibio implica ser indiferente por las cuestiones espirituales. O sea, ser indiferente a, bueno, pues no orar, me da igual el no orar, me da igual el no leer la palabra, me da igual el no alabar a Dios. Eso es ser indiferente ante las cuestiones espirituales y eso da muestra de tibieza en tu vida. ¿Qué más? La tibieza espiritual es la persona que no se preocupa por la enseñanza bíblica. Es importante y lo he hecho muchas veces y algo que hemos proyectado siempre desde este canal ha sido enseñemos. Es importante enseñar la palabra. Nosotros enseñamos porque amamos las almas. Nosotros no cobramos nada por enseñar la palabra.
Tú que me estás viendo no pagas nada por ver este canal. Nadie te cobra, nadie te pide dinero, nosotros enseñamos por amor. De gracia damos, de gracia recibimos. Pero la persona que no se preocupa por enseñar la palabra ni siquiera en su casa es un cristiano tibio. Si eres cristiano, si te consideras cristiano y cristiana, enseña la palabra. ¿Ok? ¿En qué más consiste el ser tibio? En una persona tibia no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos. Es esta persona que se sienta cada domingo en una iglesia, en una silla, a escuchar un predicador, sin importarle si hay errores doctrinales, si no los hay, y si está percibiendo que hay errores doctrinales, le da absolutamente lo mismo y quizá por miedo no se acerca a decirle al pastor o al líder o al que está predicando, oiga, yo pienso que esto es así porque la palabra dice esto, esto y esto, sino que pasa absolutamente de todo. ¿Qué más? La persona tibia es una persona con falta de compromiso por la obra del Señor. Y además se despreocupa completamente por el crecimiento espiritual personal. Lo que decía antes, o sea, la persona que es tibia le da igual que su compañero de trabajo, su compañera de trabajo se pierda por no conocer el Evangelio. Le da igual que se vaya al infierno, que se condene, pero él no predica. Él no habla a sus vecinos, él no habla a la propia familia. Esto es un cristiano tibio. Y como decíamos, nos despreocupamos, nos da igual el crecimiento espiritual propio. ¿Cómo crece el cristiano? Con oración, con estudio de la palabra y con alabanza. Si se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo, entonces tampoco actúa como esa luz que Cristo nos pide que seamos. Vosotros sois la luz del mundo. Si esto lo aplicamos hoy en día a la iglesia y al cristiano, esta persona tibia describe un cristianismo sin entrega, un cristianismo hipócrita, un cristianismo falso, mecánico y mezclado con el materialismo, un cristianismo que solo le interesa llenarse los bolsillos, un cristianismo que no predica la verdadera palabra del Señor por miedo a qué me dirán, por miedo a qué me criticarán. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Cuidado, porque esta es una condenación muy, muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de una vida espiritual completa y satisfactoria para el Señor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es ese cristiano seco, ese cristiano que es lo que hemos dicho antes, un falso cristiano. ¿Vale? Esta situación es muy, muy grave. Fijaros algo. En el pasado, el cristianismo no negó la divinidad de Cristo, ni su encarnación, ni la redención de Cristo conseguida en la cruz, ni su segunda venida. Pero hoy vivimos en una época cuando encontramos que en muchos seminarios teológicos, que en muchas iglesias, que en muchas predicaciones se están negando las verdaderas cosas de Dios. Los principales pilares del cristianismo se están negando, se dejan de predicar. Hoy en día tú ves en muchas iglesias a muchos predicadores que no predican sobre el pecado, que les da igual lo que las ovejas estén haciendo, porque lo que les interesa es tener los bolsillos llenos. ¿Dónde va a terminar todo esto? ¿En qué punto va a finalizar todo esto? Sencillo, y Cristo lo dice en su palabra. El propio Señor Jesucristo los vomitará, los echará fuera. Iglesia, con esto vamos llegando al final, pero antes déjame decirte, breve conclusión de la enseñanza de hoy. Despierta, despierta, no seas un cristiano sin verdadera entrega, no seas un cristiano
que no tiene fuego en su corazón por predicar la palabra. El verdadero cristiano no se queda callado. La verdadera cristiana predica a todo el mundo, sin importar las consecuencias que puedan venir a su vida. No podemos permitir que un día nos pongamos delante del Señor, porque un día estaremos frente a Cristo y Él nos pedirá explicaciones de qué hemos hecho con nuestra vida cristiana. Y no podemos ponernos ante el Señor y que Él nos diga: mira, por tu culpa, tu compañera de trabajo se fue al infierno porque tú no le predicaste. Mira, por tu culpa tu familiar se ha condenado por no predicarle. No seamos cristianos sin fuego en el corazón. No seamos cristianos hipócritas, que decimos que somos un cristiano ejemplar, que vamos presumiendo que casi es que levitamos de la santidad que el cristiano y la cristiana dicen que tiene, cuando verdaderamente su comportamiento, su forma de hablar y de actuar lo está etiquetando como un hijo de Satanás en lugar de un hijo del Dios vivo. No podemos ser falsos y poner una cara bonita, una sonrisa delante del pastor, delante del líder, delante de los hermanos en la iglesia y luego en casa decir malas palabras, tratar mal a tu esposo o a tu esposa, tratar mal a los hijos. Y sobre todo, muy importante, y con esto acabo, no seamos cristianos mezclados con el materialismo. No seamos cristianos a los cuales vamos guiados por el dinero. Seamos cristianos en los cuales seamos guiados por el amor en el corazón de seguir a Cristo, de predicar la palabra del Señor y porque las almas cada día sean salvas para la gloria y la honra de aquel que nos creó, que nos dio vida y que nos dio todo su amor y que derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario, por ti y por mí. No seamos amantes del dinero, seamos amantes de aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. A Él y solo a Él sea la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, con esto llegamos al final de la enseñanza de hoy. No hemos acabado todavía con el mensaje a la iglesia en Laodicea. Esta iglesia es profunda, esta carta es extensa, con lo cual vamos a ir desgranándola, ¿vale? Nos quedarán aún 1 o 2 semanitas para poder finalizarla, pero es importante que la entendamos y que entendamos bien el mensaje que le da Cristo a la iglesia de Laodicea, pero que también es para recibirla hoy en día, tú que me estás viendo, para mi vida y para la iglesia universal. ¿Ok? Nada más, nuevamente, invitación súper importante, que además estáis siendo fieles y estamos creciendo. Miércoles 8:30 de la tarde. Nuestro programa de mitad de semana. ¿A dónde iré? Con nuestro hermano Alex Riascos. Recordad que estamos viendo un tema súper importante de enseñar y es el tema de las sectas. ¿Vale? La semana pasada ya vimos una breve pincelada de lo que son las sectas y vamos a empezar, vamos a iniciar a desgranarlas y a verlas una a una. Este miércoles os invitamos porque vamos a estudiar a los testigos de Jehová. Vamos a ver qué doctrinas tienen, qué es lo que piensan y opinan de Dios, de Jesús, de la Biblia, de la salvación. Vamos a ver qué falsas doctrinas son las que tienen. Importante que como cristianos sepamos a qué nos enfrentamos. Entonces te invito, miércoles 8:30 de la tarde, hora España, en nuestro programa ¿A dónde iré? Y nada más, iglesia, daros muchas y muchas gracias por el crecimiento tan maravilloso, tan grande que estamos teniendo en nuestro canal de YouTube. Te invito a que si todavía no estás suscrito, debajo de este vídeo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Púlsalo para que estés informado de todo lo que subimos. Gracias, porque de verdad estamos creciendo y haciendo una familia muy bonita.
Cada día son más las personas que comentan los vídeos, que dan su opinión, sus testimonios, sus preguntas. Gracias, 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 porque esto que hacemos, lo hacemos para vosotros, para que la Iglesia de Cristo siga creciendo más y más. Igualmente, gracias también por todos los que nos seguís en Instagram. Seguimos creciendo. Más de 340 personas nos siguen en Instagram. ¡Wow! De verdad que muchas y muchas gracias. Igualmente lo que te digo, si tú que me estás viendo no nos sigues en Instagram, aquí tienes la dirección y te esperamos también. Subimos mucho contenido, estamos muy activos en esa red social. Y nada más, Iglesia, os deseamos que tengáis una semana maravillosa, llenas de bendiciones, que el Señor abra puertas y ventanas de los cielos hasta que sobreabunde toda bendición sobre tu vida. Os amamos y nos vemos miércoles 8:30 de la tarde, y los que no podáis nos vemos en 8 días, domingo 5 de la tarde. Bendiciones para todos y os amamos. Cuidaros mucho. Fuerte abrazo. Bendiciones. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.